La clase de hoy es una continuación, o sea, continuamos viendo los mismos temas o temas parecidos de lo que eh, estuvo contándoles Mariana la semana pasada. Ella habló toda la parte de radiación. Vamos a ver qué otros factores, si bien la radiación es muy importante, qué otros factores van a influir en nuestro invernadero, en el microclima que se genera en los invernaderos. Y una de las cosas de las variables que va a estar también influyendo dentro del invernadero es la temperatura. Temperatura y el balance calórico. El balance calórico es esa suma y resta de temperaturas que se va dando en el microclima que se forma dentro de nuestro sistema cerrado, porque es un sistema cerrado. Y eso nos trae muchas complicaciones, cosas que por ahí no nos damos cuenta en cultivos al aire libre. Cuando tenemos un invernadero cerrado, donde las entradas y salidas de lo que sea, de radiación, de temperatura, de aire, de humedad, están limitados, tanto la entrada como la salida, se empiezan a generar algunos problemitas. Y bajo cubierta la temperatura juega un papel fundamental. Justamente, una de las primeras cosas por las cuales se hace un invernadero, uno de los primeros objetivos es poder producir fuera de temporada, ¿sí? O primicias o tardicias. O sea, producir antes de que sea posible hacerlo a campo, a cielo abierto, o producir después. Ya, lo que sea, flores, plantas, o sea, planta entera, flores de corte, plantas de flores, lo que sea necesario, adelantarnos, ganarle tiempo o producir un poco más después que pasó la temperatura óptima. Y los rendimientos de los cultivos son dependientes de la temperatura. Dentro de ciertos límites, en general, la actividad biológica y por lo tanto el crecimiento y todo lo que son las funciones bioquímicas dentro de los seres vivos, hay una ley biológica que dice que estas funciones se duplican por cada 10 grados de aumento de temperatura. O sea que si yo aumento mi temperatura dentro del invernadero, las funciones biológicas se van a incrementar. O inclusive en algunos casos van a empezar a pasar, porque hay cultivos que no crecen o inclusive mueren por debajo de esa temperatura, pero justamente ese aumento de temperatura que yo logro dentro de mi invernadero hace que puedan realizarse. Y esa temperatura bajo cubierta es el resultado del balance de radiación y energía que se establece dentro del invernadero. O sea, la radiación, además de luz, además de eh, eh, poder favorecer las funciones bioquímicas, como por ejemplo la fotosíntesis, también me está generando calor dentro del invernadero. El calor es una forma de energía y una de las formas, como lo explicó muy bien Mariana la semana pasada, es una forma de transmisión del calor, es la radiación. Entonces, esa radiación que entra, la radiación que sale, la radiación que absorben las plantas, la radiación que emiten las plantas, porque todos los cuerpos emitimos radiación. Entonces, todos los cuerpos generamos calor. Entonces, eso mismo también va contribuyendo no solamente a lo que trae afuera, sino a lo que dentro del invernadero empiezan las distintas partes a emitir. Por eso esas sumas y restas de energía es lo que se llama balance energético o balance calórico. Ahora, yo le dije que había un aumento de la actividad biológica por cada 10 grados de aumento de temperatura, pero todo tiene un límite. Guillermo en su primer clase o en la segunda les contó que por arriba de cierta temperatura se empiezan a degradar proteínas. Si se empiezan a degradar proteínas, se empiezan a morir los seres vivos. Entonces, tampoco puedo subir indefinidamente la temperatura. Y las plantas tienen un límite que pueden soportar, porque por arriba de esa temperatura se empiezan a generar lo que se llama estrés fototérmico, o estrés térmico o fotooxidativo de los cultivos. Ya vamos a ver bien qué es eso de fotooxidativo, pero hay un estrés térmico. Las plantas empiezan a sufrir el calor. Por arriba de esa temperatura empiezan a sentirse mejor y a producir más.
pero llega un límite donde esto se para. ¿Y qué es el estrés fotooxidativo? Es un proceso que provoca la síntesis de algunos compuestos químicos que reaccionan con el oxígeno y que no son buenos para los seres vivos, ¿sí? En este caso para nuestros cultivos bajo cubierta. Y esa acumulación, la acumulación que se va produciendo de esas sustancias, esos compuestos químicos, hace que la planta empiece a estresarse. Incluso en casos extremos se puede morir. Te dice, pero si no hubo tanta temperatura como para que la planta se cocine, van a escuchar decir, pero hubo una temperatura durante la cual la planta empezó a generar esa fotooxidación, ese estrés térmico, y empezó a sentirse mal, se descompuso, se descompensó, como le pasaría a una persona, y colapsó. Un ejemplo que ustedes lo tienen en el apunte es el caso del lilium. El lilium tiene una coloración verde en los estadios iniciales porque tiene clorofila. Pero después cuando empieza a madurar, que genera flores, las clorofilas se empiezan a degradar, se reduce la fotosíntesis y empiezan a aparecer otros pigmentos. O sea, al desaparecer la clorofila, deja de estar tan verde, empiezan a aparecer otros pigmentos que le van a dar coloración. Y en ese momento empieza el estrés fotooxidativo, ¿sí? A partir de ahí empiezan a dispararse. Ahí le dice, esto es un ejemplo, esto está tomado de un trabajo, por eso está entre estos tipos corchete, pero empiezan a generarse algunos compuestos que terminan siendo nocivos para la planta, ¿sí? Entonces, esto hay que tener también cuidado. No sirve elevar indefinidamente la temperatura porque podemos lograr el efecto contrario al que nosotros queremos. Por eso en verano los niveles altos de radiación pueden afectar negativamente los rendimientos. O sea, las plantas, si bien teóricamente en verano, con las temperaturas altas, la alta radiación lumínica, es el momento donde más producción, todos los que tenemos un jardín o una huerta en el fondo, sabemos que la mayor producción de hojas, de flores, de frutos se da en verano. Pero también tiene un límite. Y esto se maximiza adentro de un invernadero, donde ya le dije, todo está cerrado, todo está limitado y todo está agrandado. Las temperaturas altas de verano en un invernadero mal manejado son muy altas. La falta de agua de verano en un invernadero mal manejado son grandes sequías. Entonces, todo se magnifica en un invernadero, por eso hay que tener mucho cuidado. Es una herramienta valiosísima, pero como siempre, todas estas tecnologías mal utilizadas se nos vuelven en contra. Por eso esta alta radiación, esta cantidad de calor que incide, esta alta luminosidad que nos pueden jugar en contra, buscamos paliarla, y algo ya hablamos en clases anteriores, buscamos paliarla con un sombreo. Tratamos de sombrear el invernadero. Ustedes miran, ¿y cómo lo sombreo? Bueno, hay distintos métodos. Este es uno, por ejemplo. Poner una media sombra negra, o azul, o verde, o el color que sea, pero que interfiera esa cantidad de luz que viene. Esto no es lo más adecuado. Ya después vamos a ver por qué, y ustedes mismos van a decir por qué este sistema de sombreo no es el más adecuado. Igual que este. Acá hay otro tipo de media sombra, otro tipo de tela blanca o plateada, que también sombrea. Acá a la derecha, este hombre está pintando, esta mochila no está polarizada nada, está tirando pintura para lograr ese sombreado por afuera. Acá hay una media sombra verde puesta por afuera de un invernadero. Esto es un rollo de media sombra. Y este es el mejor método. Esta forma, a diferencia de la que vimos antes, poner por afuera la media sombra va a ser mejor que poner por adentro. ¿Los dos van a sombrear? Sí. ¿Ese objetivo va a estar cumplido? Sí, de cualquiera de las dos formas. Pero
mi experiencia me dice que esto es mejor. Ya vamos a ver por qué. Pero estas son las formas que uno trata de sombrear. ¿Para qué? Para bajar esa radiación, para bajar la incidencia del sol, la incidencia de la luz que me va a generar también aumento de temperatura. Si yo con estas cubiertas o con la pintura que estoy poniendo sobre el invernadero hago que parte de esa radiación que venía y que iba a entrar a mi invernadero vuelva de nuevo al aire, sin entrar al invernadero, voy a estar bajando la temperatura. Tengo que manejarlo. Esto tiene límites, porque recuerden que las plantas necesitan luz, ¿sí? Necesitan luz, o sea, tengo que hacer un balance, porque si no me puede pasar de que me baje el rendimiento por falta de luz, ¿sí? Tenemos que buscar ese intermedio donde reduzca ese estrés térmico, reduzca los procesos fotooxidativos, sin llegar a restringir la luz adentro del invernadero. Y en periodos de baja radiación, ¿sí? Cuando no me alcanza la cantidad de luz, una posibilidad es usar luz artificial, ¿sí? Para aumentar los rendimientos. Lo que yo les decía. Ustedes recuerden, siempre, lo vimos en botánica, o se los contamos en algún momento de botánica, o se lo dijeron también en fisiología, la ecuación que ustedes tienen que acordarse siempre es que dióxido de carbono más agua, incentivados por la luz del sol, me van a generar glucosa. O sea, la glucosa es la base de todos los compuestos, de todos los fotoasimilados que genera la planta. A partir de ahí obtiene energía, forma proteína, forma lípido, forma ácido nucleico, pero esa ecuación es la ecuación básica, es la ecuación vital para los seres vivos, es la única forma que los seres vivos tienen de captar la luz del sol, ¿sí? Después nosotros tomamos las plantas, nos comemos las plantas y sacamos la energía de ahí, pero las plantas sacan la energía del sol. ¿Cómo lo hacen? Con la fotosíntesis. Entonces, si yo limito el agua, si yo limito el dióxido de carbono o limito la luz, estoy bajando la fotosíntesis. Si bajo la fotosíntesis, disminuyo el crecimiento. Si disminuyo el crecimiento, bajo la producción. Entonces, todo tiene que estar equilibrado. Bueno, entonces cuando me falta la luz, ¿qué hago? Ilumino. ¿Sí? Ilumino. Pongo focos en mis invernaderos. Estos invernaderos no son de acá, no son fotos mías, son fotos tomadas prestadas, pero esta es la forma donde yo logro mejorar. Fíjese que acá está de día, bueno, acá está un poco de noche, pero acá está de día. El objetivo de esto es otro, ya lo vamos a ver. Esto es de día, pero son días cortos, días con poca luminosidad, periodos del año donde yo con el invernadero logro temperatura, pero las plantas están creciendo en una temperatura acorde, pero no reciben la suficiente luz para generar la fotosíntesis necesaria. Entonces aumento la luminosidad poniendo focos, ¿sí? Focos tipo LED, ¿sí? Que me van a aumentar esa cantidad de luz que necesita la planta. Bien, pero también, y acá viene otro de los problemas que algo también le contábamos con Guillermo y con Mariana la semana pasada, cuando hablábamos del tamaño de las naves, dentro del invernadero también se produce un problema de mala distribución de la temperatura. Generalmente hay un gradiente de temperatura desde el suelo hasta el techo del invernadero, pero que suele aparecer, no es tan grave, pero sí los problemas de temperatura en naves muy grandes, en invernaderos muy grandes, en el centro. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que hay formas de bajar la temperatura y esas formas, esos métodos que usamos para bajar la temperatura, no alcanzan a surtir toda la fuerza necesaria en el centro. Entonces, cuando hablábamos de cuánto tiene un invernadero, que preguntaba, creo que Eugenia, la semana pasada, que le decíamos, tienen más o menos 5 o 6 metros por 48, y también le contábamos de que por ahí se pueden, para ahorrar espacio, se juntan de a 3, porque entonces me ahorro 1 o 2 metros entre pasillos de invernadero, y yo le decía,
también está limitado porque ya más de 3 o 3 muy grande, en el medio se me genera un problema. Este es el problema, que la temperatura que me empieza a levantar y las formas que yo tengo de paliar ese aumento de la temperatura no me llega el efecto al medio del invernadero si es demasiado grande. Bueno, esto es lo que decía, gradientes de temperatura verticales y también de humedad, que ya lo vamos a ver, que es otro problema a manejar dentro del invernáculo. El cultivo, y esto es lo que yo decía, apertura de las ventanas, cenitales y laterales. Los invernaderos suelen tener ventanas en el techo, ¿sí? Ya cuando veamos construcción de invernadero vamos a ver que pueden ser que las dos aguas no coincidan, entonces me queda un espacio entre uno de los techos y el otro, y ahí le fabrico ventana, o inclusive le hago ventanas sobre el techo, corto un pedazo de techo bien prolijito, enmarcado, y ahí hago ventanas que se levanten para ayudar a la ventilación de las ventanas laterales, que son los costados, digamos, las paredes que se puedan levantar. Esto para que se genere una corriente de aire y pueda barrerme el viento. Recuerden el ciclo hidrológico del agua. El viento me hace que se aumente la evaporación. ¿Por qué? Porque me lleva la humedad que está sobre el suelo, me lleva la humedad que está sobre las plantas, y eso favorece la evaporación. Acá no queremos favorecer la acumulación de humedad o la evaporación, lo que queremos es que se me lleve esa humedad, que ya vamos a ver cuáles son los problemas que me causa dentro del invernadero. ¿Sí? Y además que me baje la temperatura. Es como que yo abra las ventanas en un día de calor en mi casa, empieza a correr aire y empieza a bajar la temperatura, es más agradable. Bueno, esa apertura, si la nave que tengo que ventilar es muy grande, el efecto no me llega al medio. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Y esto lo tienen que haber visto en fisiología, si no lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con la materia, o lo vamos a ir recordando. Hay algunos procesos biológicos de las plantas que se ven más afectados por los cambios de temperatura que por los cambios de radiación. Y eso tengo que conocerlo. ¿Qué me conviene de acuerdo al momento del cultivo o depende de lo que yo estoy apuntando? ¿Qué me conviene? ¿Que haya menos luz o que haya menos temperatura? ¿Bajo la luz y por lo tanto para bajar la temperatura o me conviene mantener una temperatura alta y mucha luminosidad? Bueno, esas cosas tenemos que ir empezando a aprenderlas porque depende en el momento que esté. Estoy en crecimiento vegetativo, estoy en floración, ya estoy en floración, quiero definir calidad de flor, quiero definir tamaño de flor. Bueno, voy a tener que favorecer alguno de las variables. Y después tenemos, estas son las entradas, ¿no? Y después tenemos las pérdidas, porque dijimos, nosotros hacemos un invernadero para que la temperatura me aumente, para que sea más favorable para el cultivo que yo estoy trabajando. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas que yo puedo tener dentro de mi invernáculo? Y ya vimos que las principales pérdidas van a ser por todos los bordes. Y piensen ustedes, ¿por dónde va a perder más un invernadero? ¿Por el techo o por las paredes? Por el techo. ¿Por qué? Porque el calor es ascendente. Bien, Porque sube. bien, bien. El calor no. Lo Y que por, sube por los laterales también pierde. sí, pero mirá esto. ¿Se acuerdan cuáles eran las formas de transmisión de calor? Radiación, por medio de ondas electromagnéticas, luz, ¿sí? Donde no había un cuerpo que estuviese involucrado. Por contacto y por convección, ¿sí? Por un fluido que se movía. El aire caliente, a diferencia del agua, siempre está el agua con sus cosas raras, pero bueno, el aire caliente es menos denso que el aire frío. Por lo tanto, el aire caliente va a tender a subir. Por eso
los aire acondicionados se ponen arriba y los calefactores abajo. Porque ponemos arriba porque el aire frío baja y lo ponemos los calefactores abajo porque el aire caliente sube. ¿Sí? Entonces, el aire caliente tiende a subir. ¿Y a dónde se va a ir? Al techo. Por eso, los invernaderos en general pierden más temperatura por el techo que por los laterales. Y preguntaba también la semana pasada, por eso con Mariana y Guillermo le decíamos, esperen, y le dábamos respuestas puntuales. ¿Por qué? Porque es cierto, la radiación por el grosor del plástico no hay tanta diferencia, pero sin embargo el grosor del plástico con respecto a la pérdida de temperatura sí. Y por eso generalmente los techos se ponen plástico más grueso que los laterales, porque ese grosor me va a hacer que se resista más a perder temperatura. ¿Por qué? Porque los plásticos tienen mayor transmitancia de la radiación infrarroja, o sea, pierden más rápido el calor, o sea, transmiten más rápido el calor. La transmisión de calor por contacto entre dos cuerpos, ¿sí?, tiene que ver con el material de ese cuerpo. Ahí, por ejemplo, el aire es un muy mal conductor del calor. Y vayan teniendo estas cosas que les voy diciendo, vayan teniéndolo por ahí en un rinconcito porque lo vamos a rescatar después. Y el plástico, si bien no es un buen conductor de calor, pero transmite bastante bien y pierde bastante calor. Entonces, yo lo que puedo hacer es aumentar el grosor de mi plástico. Si yo aumento el grosor de mi plástico, ya la velocidad con que el calor se pierde baja un poquito. ¿Sí? Baja un poquito. Por eso en los techos pongo plásticos más gruesos que en los bordes. Esto es lo que le estaba diciendo. Y salvo que haya condensación por humedad, que es otra cosa que vamos a ver después, la transmitancia es mayor o sea, la pérdida de calor es mayor cuanto más finito sea el plástico. Por eso se pone en plástico más grueso. Esto lo vimos la semana pasada, los fenómenos de conducción y convección. Conducción es el contacto entre los cuerpos, convección es por un fluido. El aire sube, lleva el calor de todo el invernadero hacia el techo, y en el techo el plástico, por conducción, por estar en contacto con el aire de afuera, va perdiendo calor. Ahora bien, cuanto más, y encima, cuanto más frío hacia afuera, más rápido pierde calor. ¿Sí? Porque el calor, la transmisión de calor, también tiene que ver con la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos que están en contacto. Cuanto más caliente está un cuerpo, y está en contacto con un cuerpo más frío, más rápido pierde. ¿Sí? Recuerden que el calor se mueve siempre de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío. ¿Está? Y acá tendría que hacer la pregunta del millón, que hago siempre cuando doy este tema. Cuando yo pongo un hielo en el agua, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy enfriando el agua o calentando el hielo? Calentando el hielo. Bien, calentando el hielo, porque el calor se va a mover del agua que está más caliente al hielo que está más frío. Y de acá surgen un montón de cosas que hablaremos en otro momento. Entonces, cuanto mayor es la diferencia, más rápido pierde calor. O sea que cuando yo más necesito que mi invernadero mantenga el calor, más rápido lo va a perder. Entonces ustedes miran, ¿y qué hago? Doble techo. Muy bien. Doble cobertura. ¿Y por qué? Ya se los dije por qué. ¿Qué logro yo con el Generaba un doble techo? espacio entre el techo y el otro, un espacio de aire ahí, ¿era eso? Ajá, ¿y qué pasa con el aire? Es mal transmisor del calor. Mal transmisor de calor, sí. Muy bien, muy bien. Genera un colchón de un material que es mal transmisor del calor. Entonces me amortigua. Ese aire que encima está quieto, porque no lo estoy moviendo, al no moverlo,
no me va a transmitir el calor por convención, me está generando un colchón. Esto también sirve para cuando hace frío, las zapatillas, cuanto más frío hace, más grande nos tiene que dar la zapatilla, para que quede aire entre el pie y el borde. Entonces, ese aire me hace que me mantenga el calor el pie. ¿Tá? Es un error ajustarse el zapato cuando hace frío. Y menos ponerse doble media, porque ahí genero que el pie me transpire. Y el agua es un excelente transmisor conductor de calor. ¿Sí? Doble media, me aprieto el zapato, es la tormenta perfecta. Bueno, acá tienen, esto no es mío, esta foto no es mía, pero me encanta este sistema, nunca pude hacérselo hacer acá, que es poner un doble techo. Vean, acá está el techo normal, y acá viene el doble techo, acá se genera el espacio de aire. Y ustedes me dirán, ¿y por qué está así? Bueno, justamente para evitar la condensación y el goteo, porque cuando hay temperatura el agua se evapora, y cuando el vapor de agua toca una superficie más fría, pasa en invierno con los vidrios, se empañan, en realidad lo que pasa es que se condensa. Cuando se me condensa mucha agua en el plástico, empieza a gotear, ¿sí? El vapor de agua toca, se condensa, quiere decir que se transforma otra vez en agua líquida, y cuando llega a cierta concentración, cantidad de agua líquida, gotea. Y ese goteo me genera problemas, que ya lo vamos a ver. ¿Ve? Lo ideal, lo normal acá es que pase esto, el techo por arriba y un techo plano acá abajo que genera esta cámara de aire, que es la que me hace de soporte. Y ahora, ¿se acuerdan cuando yo le dije la media sombra, este método para mí no es el mejor, es el otro? ¿Por qué? Yo no necesito que mi invernadero pierda temperatura, y si le estoy generando un colchón de aire entre la media sombra que le puse por adentro y el techo, ese colchón de aire va a impedir, aunque ustedes digan, pero es una media sombra, y no importa, el aire se acumula ahí y hace de colchón. Entonces yo quiero perder temperatura, que encima va a ser lenta porque afuera hace calor y adentro también, entonces la pérdida va a ser muy lenta porque la diferencia de calor, de temperatura es muy baja, y encima el arma un colchón, no, la media sombra va por afuera. ¿Sí? A menos que quiera sombrear, a menos que pase lo de ese invernadero. Y ya vamos acá englobando varias cosas. ¿Vieron lo que había en ese invernadero? Prestaron hechos. Está generando la sombra de la tropical. Necesitan mucha temperatura, no mucha, pero necesitan temperatura, necesitan sombreo. Por eso, aquí está generando el sombreo necesario, porque son plantas de penumbra o de semipenumbra, que viven en la parte, son plantas que viven en la selva y en los bosques, pero bajo los árboles, o sea que necesitan un sombreado, y también temperatura y humedad, todo por eso pongo la media sombra adentro. ¿Vieron que no todo es blanco o negro? Hay que ir manejando un montón de cosas. No me acuerdo dónde estaba. Acá, andaba con los doble techo. Bueno. Y acá, bueno, los invernadores de doble cubierta y orientado en sentido este-oeste, cosa que sabemos que en nuestra zona es medio complicado, presentan disminución de la luz transmitida frente a invernaderos de techo simple cubierto, pero se registra un significativo ahorro de energía, dice en el apunte. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo un invernadero con doble techo en sentido este-oeste, voy a tener una disminución de la cantidad de luz, pero voy a lograr mucha mejor ahorro de energía en invierno. O sea, voy a tener un invernadero más caliente en invierno. Entonces sabemos que eso acá es imposible. El viento de anoche me llega a agarrar un invernadero poquito flojo, puesto de este a oeste. ¿Vieron de dónde venía el viento anoche? ¿Alguien salió a ver la tormenta anoche para decir dónde viene el viento? No salí. Eso ya tienen que empezar a verlo. Recolectamos agua nada más, el pluviómetro. Eso tienen que empezar a acostumbrar el ojo. Cuando vean una tormenta, salgan y miren. ¿De dónde viene la tormenta? ¿Del norte, del este, del oeste, del sur? ¿No venía del norte? ¿Eh? ¿No venía del norte? No sé. En un momento vi las nubes del norte. No sé. Yo me acosté a dormir. Los que están aprendiendo son ustedes. No. Acá llegó a las 5:30 de la mañana. A mí me despertó la ventana que se golpeó.
Y bueno, cuando te levantás a cerrar la ventana, empezás a ser ya curiosa, casi como si fuera una técnica de jardinería, abrí la ventana y decís, ¿de dónde viene el viento? Ah, mirá vos qué lindo, y ahí cerrá la ventana. Empiecen a armar el ojo. Cada vez que vean algo, empiecen a armar el ojo, empiecen a mirar, empiecen a observar. No nos crean a nosotros todo lo que le decimos. Guillermo le dijo, los vientos predominantes acá son del oeste, o del noroeste o del sudoeste. ¿Y será verdad? Empiecen a mirar. Bien, seguimos un poquito con esto de pérdidas de calor. Ya después charlamos algunas cosas que vayan quedando en el tintero. Vayan anotando las dudas que quedan. El diseño de invernadero entonces va a depender de la región. ¿Qué es lo que yo quiero priorizar? ¿Quiero priorizar temperatura o quiero priorizar luz? Que en este momento serían los dos grandes problemas que tengo. Temperatura para que la planta me funcione más y luz para que me haga más fotosíntesis. ¿Qué sacrifico? Bueno, si estoy en el norte, Corrientes, Salta, Jujuy, voy a tener que priorizar la temperatura. Ahí voy a tener suficiente luz casi todo el año y voy a tener temperaturas altas, entonces voy a tener que priorizar la ventilación, voy a tener que priorizar de que mi invernadero, de bajar la temperatura. ¿Sí? No me va a preocupar tanto la luz, porque la luz la tengo garantizada. En cambio, si estoy en el sur, voy a necesitar invernaderos más estancos, buscar tal vez orientarlos al revés, como los orientamos acá, por el tema de lograr captar la mayor cantidad de luz, porque ahí el problema van a ser los días más cortos y las temperaturas más bajas. Bien. ¿Y qué pasa con la humedad? Porque hasta ahora hablamos varias veces de la humedad. ¿Qué influye también la humedad? Y ustedes saben que la planta necesita dióxido de carbono, que aparentemente no podemos modificarlo, eso está en el aire, es una cantidad que está, no podemos aumentar el porcentaje, o sí, no sé, pero necesitamos agua. ¿Y de dónde sacamos agua? Del suelo. Bien. ¿Y cómo? Y la planta tiene que generar la transpiración, ¿se acuerdan? Para poder succionar agua del suelo. ¿Y qué pasa si la humedad relativa se me aumenta? La cantidad de humedad del aire llega a tal punto que la planta Se cierran los estómagos. se cierran los estomas. ¿Y eso es importante que se cierren los estomas? ¿Qué tienen que ver los estomas con que la planta tenga la raíz con agua en el suelo? Esa corriente que se forma que el estoma tiene que evaporar agua para que la planta produzca toda la corriente desde la raíz a los estomas. Entonces, si se me cierran los estomas, deja de salir agua. Si deja de salir agua, deja de entrar. Simple. Entonces, si no hay agua, la planta no hace fotosíntesis. ¿Está? La planta se frena. Tiene luz, tiene dióxido de carbono, tiene todo lo que tiene que tener, tiene la temperatura adecuada para desarrollarse bien, pero no tiene agua. Entonces, la humedad también es importante. Y también tenemos que conocer esa mezcla que se forma de vapor de agua y aire, porque eso me va a generar lo que sabemos lo que siempre hablamos y que por ahí no sé si entendemos del todo, que es la humedad relativa. ¿Sí? Además de esto, de esta cuestión de la transpiración y de la succión de agua y de la fotosíntesis, ya vimos este año, a principio de año, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de humedad? Si yo mojo las hojas, si hay un ambiente de temperatura y humedad, ¿qué va a pasar? ¿Van a empezar a aparecer los microorganismos parásitos? ¿Voy a favorecer la aparición de hongos, de bacterias? Entonces, también tengo que tener ese cuidado. ¿Y cómo llega vapor de agua al aire de mi invernadero? Y del suelo, de la transpiración de las plantas, ¿sí? Y el problema es que está bien lo que decía la compañera, prendo el ventilador. Está bien, abro las ventanas y ventilo. El tema es que muchas veces la humedad relativa que tengo afuera es tan alta, antes de ayer, por ejemplo, como la que tenía adentro. Entonces medio como que eso no me va a alcanzar. Bueno, pero antes de llegar a eso, vamos a ver
¿Qué es la humedad relativa y cómo se mide? La humedad relativa es una forma de expresar la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, ¿sí? Se expresa en porcentaje. Y tiene que ver con presiones de vapor. La presión de vapor, la presión que ejerce ese vapor de agua que hay en el aire, en un momento dado, comparada con la mayor presión que puede llegar a haber de vapor de agua en un ambiente saturado. El aire puede absorber o puede contener una cierta cantidad de vapor de agua. Volvemos a pensar en lo que hablamos de la condensación contra el plástico. Va a llegar un momento donde el aire va a tener tanto vapor de agua que ya no le va a entrar más, ya no va a poder tener más vapor de agua y va a empezar a condensar, ¿sí? Y se van a empezar a formar gotitas que van a caer, ¿sí? Entonces, cuando una cantidad X, un volumen de aire está saturado de agua, saturado de vapor de agua, tiene una cierta presión de vapor que se llama. Bueno, cuando yo comparo esa presión de vapor con la que tengo en un momento dado, obtengo lo que se llama la humedad relativa, que puede ser 40, 50, 60, 100%. Cuanto más alta es mi humedad relativa, más cantidad de agua tengo yo en el aire en forma de vapor. Y la diferencia entre la humedad relativa que tengo y la humedad de saturación se llama déficit de saturación, ¿sí? Esa diferencia entre las dos es el déficit de saturación. ¿Cuánto vapor me falta en el aire para saturarlo? Volviendo a las plantas, cuanto más grande es mi déficit de saturación, más baja va a ser mi humedad relativa, más van a poder evaporar las plantas si no tienen limitante de agua en el suelo. O sea, más van a poder trabajar. Si tengo muy cerca la humedad relativa de la humedad de saturación, menos van a poder evaporar, más lento van a trabajar las plantas. Como siempre, a esto hay excepciones. Bien. Bueno, esto es todo lo que te venía explicando de la humedad relativa y el déficit de saturación. Y cuando yo estoy llegando a la saturación, voy a empezar a ver que las hojas empiezan a estar húmedas, empiezan a estar mojadas, los paños, los plásticos de mi invernadero están saturados de agua, están condensando agua y está empezando a gotear. Me pasa esto. ¿Ven? Esto es un invernadero con una humedad relativa baja y esto es un invernadero con una humedad relativa alta. Ya acá estoy llegando prácticamente al 100% de humedad. Todo esto que se ve acá, este empañamiento, en realidad son gotitas de agua que se han ido condensando y que van a empezar a gotear. Aquí las plantas están totalmente paradas, no están trabajando. Y el goteo, que hoy hablábamos también del goteo que se producía y de la humedad que me ocasiona esto. Todos estos puntitos son gotas que van esparciendo una enfermedad. ¿Y qué pasa? Porque ¿qué pasa? En esta parte el hongo empieza a fructificar. ¿Se acuerda cuando vimos sanidad que vimos que los hongos producían esporas que eran como semillitas? Bueno, cuando el agua se condensa, ¿sí? Cuando el agua se evapora, se lleva parte de esas esporas. Cuando pega en el techo que se condensa, las esporas se quedan dentro de las gotas de agua y cuando gotea la empiezan a distribuir en mi cultivo. Y me empieza a aparecer esto. Y una vez que apareció esto, es medio, este pepino está a punto, no, melones. Este melón está ya para medio insalvable. Vamos. Bueno, entonces, la diferencia de saturación tiene una importancia decisiva desde el punto de vista ecofisiológico. Entonces, porque junto con la temperatura, esa deficiencia de saturación determina el gradiente de presión de vapor que regula el proceso transpiratorio, lo que veníamos hablando, lo que hablamos recién, que preguntó Mario. En el invernadero, la diferencia de saturación varía de un 0 a un 30 a 35 milibar, ¿sí? Mientras que
¿Se acuerdan que habíamos visto presión y cómo se medía la presión? Bueno, la presión, esta presión de vapor se mide de la misma forma que cualquier otra presión, en pascales, pero como el pascal es muy chico, se mide en bar, ¿sí? Milibar en este caso. Y los valores óptimos son entre 2 y 10 milibares. Entonces, hay una humedad relativa desfasada dentro del invernadero. O sea, el invernadero siempre va a tener más humedad de la necesaria. Entonces, si la humedad es excesiva, el valor de saturación, la diferencia de saturación es muy baja y eso dificulta la evapotranspiración. Si es escasa, aumenta la transpiración, pero a tal punto que puede llegar a dificultar la fotosíntesis. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero no es lo ideal, no queremos que chupe mucha agua. Sí, pero en realidad lo que queremos es que chupe agua y que el agua circule lentamente, porque la necesitamos para la fotosíntesis. Si el agua así como está entrando, está saliendo, y la planta no alcanza a utilizar agua, y si el agua sale más rápido de lo que entra, ahí sí vamos a tener un cierre estomático por déficit de agua, que tampoco está bueno, porque también se me para la producción de fotosíntesis. Entonces, nosotros tenemos que lograr ese punto intermedio de humedad, donde el agua, la planta transpire, pero no a tal punto de que se me corte la fotosíntesis. ¿Y cómo modificamos todo esto? Bueno, como dijo la compañera, si me falta humedad, riego. ¿Sí? Puedo modificar la temperatura, también hay una relación entre temperatura y humedad. Y si la humedad es excesiva, ventilo. Ahora, esto que parece tan fácil, me falta humedad, riego, me sobra humedad, ventilo. En realidad, no es tan fácil. ¿Sí? Bueno, acá la falta de humedad se corrige con menor ventilación, con el aporte de agua al sistema, ya sea por nebulización, por riego, hay muchas formas de inyectar, pero justamente en invernadero la humedad es muy difícil de controlar si no está el sistema automatizado. Entonces, si el cultivo no es muy sensible, uno más o menos lo va y sabe que en algún momento va a tener problemas de pérdida de rendimiento porque no está haciendo las cosas bien. Si quiero algo preciso, si estoy con un cultivo muy costoso, con un cultivo muy sensible, tengo que automatizar mi invernadero. ¿Y qué va a hacer la automatización? Y va a ser que si la humedad baja, va a tener sensores, y si la humedad relativa baja por debajo de cierto punto, va a inyectar agua al sistema. ¿Sí? O va a nebulizar agua o va a arrancar el riego. Si la humedad está muy por arriba, va a levantar cortinas, o sea, los laterales, o va a abrir ventanas cenitales. ¿Hay muchos de esos invernaderos? En la zona no. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Son baratos? No. Por eso, otra vez, costo-beneficio. Si estoy haciendo tomate, y no sé si me conviene automatizar el invernadero. Ahora, si estoy haciendo algún cultivo para flor de corte muy especial, y capaz que ahí sí, porque el valor de la producción lo amerita. Y lograr flores de calidad, de mucha calidad, tal vez me amerita una automatización de un invernadero. Bien. ¿Qué pasa con el viento? El viento, más que nada, voy a necesitar para dos cosas. Una, para ventilar, que haya un cierto viento, me va a permitir esta ventilación que necesito para mover temperatura, para mover humedad, pero también voy a necesitar que no esté demasiado. Y claro, porque recuerden lo que hablamos la clase pasada que les contó Mariana, el viento puede llegar a ser un enemigo de la estructura, de la integridad física de ese invernadero. Entonces, cuando yo tengo mucho viento, voy a tener que tratar de disminuirlo. La orientación es importante, la orientación noreste-sudoeste, vimos que en nuestra zona es mejor que una orientación este-oeste. Pero
pero ¿qué pasa si el viento sigue siendo demasiado? O si no tengo la posibilidad de lograr esta orientación. O si por una cuestión de radiación voy a necesitar ponerlo este-oeste o de alguna forma donde los vientos me incidan mucho. Y bueno, voy a tener que armar cortinas. ¿Cómo? Para reducir esa velocidad, para hacer que la velocidad sea menos impactante sobre mi estructura. Y una forma es hacer cortinas de árboles o armar mallas cortaviento. La presión que ejerce el viento sobre el invernadero es proporcional al cuadrado de la velocidad. O sea, si yo disminuyo a la mitad la velocidad del viento, o sea, no necesito frenarlo del todo, a la mitad estoy reduciendo varias veces, no estoy reduciendo a la mitad la presión que ejerce sobre mi invernadero, sino que estoy bajando exponencialmente la presión que ejerce. ¿Sí? Fíjense, esta es la fórmula de presión del viento. Esto es presión del viento, esto es un coeficiente que es siempre igual, y esta es la velocidad. Entonces, si yo bajo esto, fíjense que la velocidad está elevada al cuadrado. Entonces, si mi viento es de 10 kilómetros, en realidad tengo que multiplicar todo esto por 100. ¿Sí? 1,22 por 100, esa va a ser la presión. ¿Sí? En newton por metro cuadrado. Ahora, si yo bajo la mitad en vez de 10 a 5 kilómetros por hora, ya no estoy multiplicando por 100, estoy multiplicando por 25. Fíjense que disminuí 4 veces la presión que se ejerce. Por eso es importante bajar con cortinas esa presión que me ejerce el viento. Acá tienen una forma de, esto es una cortina forestal, acá están los invernaderos, no sé si se alcanzan a ver bien, pero esto es una cortina forestal, que lo que va a hacer es disminuirme la velocidad del viento. Y otra cosa, bueno, acá tienen también esas mallas. ¿Ve? Acá no está protegiendo invernadero, está protegiendo citrus, donde también necesito que la velocidad del viento, no encontré ninguna de estas mallas ninguna foto de estas mallas protegiendo invernadero, pero sepan que también se puede usar. De esta misma forma, esta malla puede reducir la velocidad. Y no es necesario que esa cortina, tanto de árboles como de esta malla, sea impermeable, al contrario. Al contrario, si yo pongo una malla que no me permita que el viento se cole dentro de y pase un poco, sino que lo freno, ¿qué va a pasar? El viento va a pegar contra la barrera, va a subir y me va a generar turbulencia del otro lado, lo cual puede llegar a ser malo. Entonces siempre tengo que dejar que el viento choque, disminuya la velocidad y pase a través de la cortina con menos velocidad. Eso es lo que tengo que lograr, porque si no, si esto fuera totalmente ciego, que acá el viento no pasaría, el viento vendría, subiría y me generaría turbulencias de este otro lado. Y podría llegar a ser peor que lo que estoy buscando evitar. Bueno, y como para ir terminando, ¿qué hacemos con el dióxido de carbono? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que las plantas necesitaban dióxido de carbono, agua? Ya vimos todo el tema del agua, la humedad, la temperatura, la succión del suelo. ¿Y qué pasa con el otro componente? ¿Puedo modificarlo? Las plantas necesitan dióxido de carbono para poder hacer fotosíntesis. Y a campo, generalmente el dióxido de carbono, primero que es poquito lo que hay en la atmósfera, partes por millón, nada que ver con el oxígeno, que es el 21%, el nitrógeno, que es 78%, es muy poquitito lo que hay. Pero es suficiente para que las plantas puedan hacer fotosíntesis sin ningún problema, al aire libre. Pero ¿qué pasa si yo tengo un sistema cerrado donde no entra ni sale nada? Si vos querés hacerlo a nivel invernadero, tenés que ser, primero, tiene que haber un volumen más importante, y segundo, también tiene que estar medido. Porque no se olviden que las plantas también van a tener que respirar oxígeno, y el dióxido de carbono en ese caso no les sirve. Si yo aumento demasiado, tal vez esté siendo contraproducente, porque yo tengo que tener equilibrado el dióxido de carbono, el agua y la luz. Si alguno de los tres está desbalanceado, vamos a tener lo que se llama la ley de los mínimos, que es que la planta va a trabajar al ritmo de los tres productos que el que esté más bajo. Entonces tal vez estoy inyectando dióxido de carbono, lo cual no es barato, y no voy a estar teniendo el resultado que espero. Pero sepan
que el dióxido de carbono se puede inyectar al sistema, se puede aumentar la producción. Si yo compruebo que tengo agua, que tengo temperatura, que tengo luz suficiente, puedo inyectar dióxido de carbono porque en el invernadero, más en invierno, cuando yo trato de mantenerlo mucho tiempo cerrado para que no pierda temperatura, puede llegar a ser limitante la concentración. ¿Sí? Ahí en el video decía que eran 550 ppm que inyectaban para tomate. Exacto, exacto. 550 ppm por metro cúbico. Sí, por metro cúbico, sí. Bien. Ahora saquen la cuenta. En un volumen de un invernadero de 48 por 5 por 3 metros promedio de alto, ¿cuánto volumen de aire hay? Divídanlo por 1.000.000 y multiplíquenlo por 500. Y esa es la cantidad en litros que inyectan de dióxido de carbono, lo cual van a ver que es mínimo. Y que eso, otra vez, es para producciones donde se justifique. Ustedes vieron la instalación que había, que era una instalación importante, con bombas, con monitoreo, con automatización. Entonces, a ver, ¿es algo habitual? No. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Mejora? Y sí, ayuda. Ya les digo, recuerden que estas 400 partes por millón, que son pocas, en un invernadero cerrado, con plantas trabajando a full, y donde yo no tengo ventilación porque no quiero perder temperatura, y puede ser una limitante el dióxido de carbono. Y muchas veces nos decimos, pero si yo tengo la temperatura no bajó, tiene agua, tiene fertilizante, le puse nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, le puse todo al suelo. ¿Y por qué la planta no me crece? ¿Por qué la planta no me produce? ¿Por qué? Y esto muchas veces no lo tenemos en cuenta. Bien. ¿Ven lo que yo les decía? Muchas veces yo no abro para que no me salga el vapor de agua, pero más que nada no perder temperatura, y esa no apertura de ventanas hace que no me entre dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono que me había quedado adentro del invernadero se me terminando, valgo la redundancia. Esta tablita está adaptada de Miserendino y Astor Quizaga, una publicación del año 2014, que creo que la tienen dentro del material que tienen para leer. Bueno, creo que vamos terminando. Ya vimos que no solamente hay que tener en cuenta en un cultivo bajo cubierta la luz, sino también la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono, el viento, que más allá de la orientación podemos tener que atemperarlo, tenemos que manejarlo. Todo esto vimos que son variables climáticas que hacen a la producción, que hacen al cultivo bajo cubierta, al microclima del invernadero, y que tenemos que manejarla, que es el combo que viene con el invernadero. No es solamente poner un techo de plástico y poner el cultivo adentro. Hay que manejar todas estas variables para poder lograr una buena producción. Y ahora sí, para terminar, ¿qué pasa con la duración del día? Ustedes en fisiología vieron que hay plantas de días cortos y plantas de días largos. Hay plantas que necesitan una cierta cantidad de horas de luz para empezar a florecer. Si no, no van a florecer, van a crecer y no van a florecer. Y otras plantas, al contrario, necesitan que el día no pase de cierta cantidad de horas para florecer. En este caso no habría demasiado problema. Pero ¿qué pasa si yo adelanto una producción? Vamos a hablar de un cultivo de verano, de flores, y donde yo justamente necesito la flor, pero como lo siembro fuera de temporada, porque quiero salir antes al mercado, quiero salir, en vez de salir en verano con flores, quiero salir en primavera, por lo tanto tengo que plantarlo en invierno. Y le controlo todo, controlo temperatura, controlo humedad, y la planta crece y crece y crece y nunca florece. Y bueno, no me va a florecer porque la estoy plantando fuera de época y estoy regulando no todos los parámetros. Estoy regulando solamente el parámetro que es temperatura y humedad. ¿Y qué pasa con la luz? Y como todavía estamos en invierno, los días están alargando, pero todavía las horas de luz no son las suficientes para que la planta reciba la orden
arranque el mecanismo fisiológico para florecer. Entonces hay que modificarlo. ¿Y cómo? Con luz. Vieron que yo les dije cuando vimos los invernaderos con luz, acá algunos son iluminación para aumentar la producción, pero había otro donde se estaban iluminando unos tomates de noche, justamente para alargar la cantidad de horas de luz. Lo cual no solamente alcanza con iluminar, hay que ver la longitud de onda de la luz, el tipo de luz que hacemos, la cantidad de luz que le ponemos. No es ponerle 2 o 3 foquitos y listo. Eso tiene que estar medido. Pero también se modifican las horas de luz, se aumenta la longitud del día para que la planta largue su floración. Y terminamos.